Forsua. Fertirrigación de jitomate y pepino. La fertirrigación de jitomate y pepino. ¿Qué implica todo esto? Pues implica que debemos de contemplar una dinámica de una perspectiva integral, es decir, el hecho de fertirrigar jitomate o darle nutrientes al jitomate y o pepino, pues implica todo un manejo integral. ¿Qué es el manejo integral? Bueno, donde están asociados muchas variables, desde los nutrientes, pueden ser plagas, preparación de terreno, asistencias técnicas. Esta parte de producción de cualquier vegetal implica disciplina, implica organización, compromiso y mucha responsabilidad. Para iniciar, nosotros debemos de tener bien claros nuestro objetivo. ¿Qué buscamos al hacer una inversión? Recordemos que hoy en día producimos para ganar, no producimos para perder. Entonces, todo esto de la fertirrigación implica una inversión. Ya no podemos tirar dinero vía abono a las parcelas, a los invernaderos, a los espacios controlados, porque debemos de tener ese conocimiento de qué estamos aplicando y cuánto estamos aplicando. Años atrás decían, pues échale 2 toneladas de urea a la parcela, échale fósforo, nitrógeno, pero no teníamos a ciencia cierta cuánto estábamos aplicando a nuestra parcela y ni mucho menos sabíamos qué contenido tenía nuestra parcela en nutrientes, es decir, nuestro suelo. Debemos de aplicarlo de manera eficiente, pero con el objetivo de maximizar los rendimientos altos de producción. Es decir, tenemos que competir. Los alimentos, para algunas naciones, y yo diré que para muchas, es una situación de soberanía y seguridad nacional. Todos aquellos que estamos involucrados en una producción de jitomate que es comercial, debe ser comercial, debemos de maximizar los rendimientos, ¿sí? Es decir, alcanzando estándares de producción aceptables. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues mediante un proceso de fertirrigación. Aparte de hacer ese proceso de fertirrigación, tiene que ser planeado, tiene que ser analizado, investigado. Podemos hacerlo en espacios protegidos como lo son los invernaderos, o lo podemos hacer a cielo abierto cuando las condiciones así lo permitan. Pero se puede llevar a cabo en ambos espacios. Eso es lo más importante en ese sentido. ¿Qué entendemos por fertirrigación? Se entiende que es la aplicación simultánea de nutrientes en el agua de riego. Es decir, vamos a trabajar con nutrientes solubles. Así el agua se aprovecha como vehículo para que los nutrientes o los nutrimentos lleguen directamente al sistema radicular de la planta. La fertirrigación permite realizar la fertilización ajustada a las necesidades diarias del cultivo. No debemos de ir perdiendo estos pequeños conceptos. Y van siempre acorde a la etapa de crecimiento de la planta, es decir, a las etapas fenológicas del cultivo. Y también se deben de considerar las condiciones climáticas. Esta técnica se puede efectuar en cualquier tipo de riego, aunque resulta más eficaz en los sistemas de riego por goteo. ¿Por qué? Pues porque se controlan las variables más importantes en el agua y más cuando se aplican al cultivo. ¿Qué hay que considerar? Primero, el diagnóstico de la disponibilidad de elementos, pueden ser de nutrientes, qué dispone el suelo, cuánto tiene y si están disponibles estos elementos para que puedan ser utilizados por el agua. ¿Cómo van a estar disponibles? Pues particularmente en un sustrato. Llamémosle sustrato al suelo, llamémosle sustrato a la fibra de coco, de sontles. Ajustar el suelo aplicando los elementos que no se tienen o que son deficitarios, hasta alcanzar los niveles mínimos de cada elemento para mantener una producción mínima en equilibrio, valores que algunos autores denominan nivel crítico. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué elementos son los que le faltan a nuestro sustrato para que entonces empecemos a cultivar de manera equilibrada. Aplicar una cantidad de cada elemento en función de la extracción que hará el cultivo. Es decir, mi cultivo se alimenta de los nutrientes y cuántos de estos nutrientes tienen que estar en una parte cíclica disponibles en el sustrato. Debemos de ser dosificados. Debemos de tener en cuenta que la dosificación es muy importante porque entonces nos va a afectar en el umbral económico. Al producir, tenemos que minimizar costos de producción y maximizar las ganancias.
En los pasos 2 y 3, corregir los valores netos de acuerdo a la eficiencia de la aplicación de cada elemento y de la ley del fertilizante a usar. Al aplicar fertilizantes, no nos va a garantizar su eficiencia o eficacia si nosotros no tenemos una organización o una disciplina para corregir algunos valores que en su momento podamos haber aplicado mal. No es decir, ya regué, ya apliqué nutrientes y me la llevo así, sino tenemos que estar en constante observación, medición y de aplicación de situaciones correctivas mínimas, no cambiar fórmulas porque eso hace daño. Actividades previas: análisis de fertilidad del suelo y fitopatológico nemátodos, que quieren decir los fitopatológicos, al terminar el ciclo o primera plantación. Desde un punto de vista de control y aplicación del fertirriego en jitomate y pepino, primero, si ya tenemos plantación y va de salida, nosotros tenemos que llevar a cabo un proceso primero de desinfección o atacar a los nemátodos. Recordemos que en el suelo o en cualquier sustrato se pueden generar problemas de plagas. Y las plagas más importantes que se tienen en el suelo, que afectan a la raíz, y la raíz recordemos que es la absorción de los nutrientes, son los nemátodos. ¿Qué son los nemátodos? Pues pequeños gusanillos, a veces microscópicos, que afectan el desarrollo de las raíces. ¿Por qué se recomienda que se ataquen los nemátodos al finalizar el cultivo, ya sea de jitomate o de pepino? Porque en ese momento recordemos que todavía las melgas, todavía los surcos están húmedos y los nemátodos se conservan en esas áreas húmedas. Si pasa el tiempo, 15 días, un mes, los nemátodos se van más abajo. ¿Qué sucede? Que a veces cuando vamos a iniciar un cultivo y vamos a aplicar nematicidas, pues resulta que las aplicamos, pero como los nemátodos ya están más abajo, hasta 60 centímetros del suelo, se han demostrado investigaciones, pues no les afecta. Y reaparecen cuando empieza a tener humedad la melga o el surco y salen los nemátodos. Entonces, de nada sirve que nuestros nemátodos se vayan más abajo. Cuando sembremos o tengamos a hacer el fertirriego, los nemátodos empiecen a atacar las raíces porque buscan la humedad. Se aconseja que cuando vaya a terminar cualquier cultivo haya una aplicación de nematicidas para garantizar que el siguiente cultivo esté libre en medida de lo posible de nemátodos. Tenemos estudios que hasta bajan la incidencia de un 60% en el ataque de nemátodos si se hacen estas prácticas. Y cuando es primera plantación, si es importante, si hay humedad, aplicar una nematicida. Es muy importante eso, que nuestro suelo esté limpio de plagas. Muchos hacen, bromuran, es decir, esterilizan el suelo o cultivan en sustratos inertes, fibras de coco, agrolitas, desóclides, perlitas, pero al final del día lo que buscamos es tener el control en la aplicación de nutrientes. ¿Qué tenemos que tener en consideración antes de aplicar o antes de formular nuestra dosis de nutrientes? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que se tiene que hacer un análisis de suelo. ¿Por qué un análisis de suelo? El análisis de suelo nos va a permitir, primero, a planificar un abonado, que se traduce en un ahorro económico. Nos permite saber cómo se encuentra nuestro terreno o nuestro invernadero cuando vamos a iniciar una plantación nueva. Le da un valor agronómico, nos permite conocer plenamente nuestro suelo. Y eso nos permite a su vez solucionar nuestros problemas. Si nuestro suelo es tan rico en materia orgánica, pues probablemente tenemos mucho nitrógeno disponible, y si nosotros le aplicamos más nitrógeno, pues a lo mejor nuestras plantas se ponen vigorosas, muy verdes, pero no desarrolla el fruto, su floración es muy mínima. El hacer un análisis de suelos nos permite mejorar el rendimiento al final del día de lo que vamos a producir. Por eso es muy importante. Un análisis de suelo es una herramienta que nos permite conocer el estado de nuestro suelo y por ende poder determinar soluciones si así se requieren, comúnmente llamadas enmiendas. Acá tenemos un ejemplo, es una composición genérica, cualquier laboratorio lo puede hacer, bueno, siempre y cuando este laboratorio, bueno, esté especializado en análisis. Tenemos encabezados, tenemos parámetros, partes por millón, en porcentajes, todo esto debemos de saber cómo está compuesto, qué lectura le vamos a dar. Sí es muy importante tener en consideración las propiedades físicas de nuestro suelo.
Es muy importante porque eso nos va a permitir realizar una dosis de fertilización adecuada. ¿Qué más debemos de considerar? La sodicidad. Debemos de tener en cuenta qué tipo de suelo tenemos. Recordemos que el suelo es la base importante de nuestros cultivos y de nuestra producción. Debemos de conocerlo de manera eficiente. Recordemos que la sodidad del suelo es un aumento del pH, permite que haya impermeabilidad o no permite que exista, hay menor aireación. Un suelo sódico nos trae estos problemas. Aumento de pH, se dificulta la impermeabilidad del agua, así como de la aireación. Es muy importante ver y saber qué tipo de suelo tenemos nosotros. Porcentaje de sodio intercambiable debe de ser menor a 7. Si está de 7 a 15, entonces está ligeramente sódico. Aquí está la tabla. Si está mayor de 30, está extremadamente sódico. ¿Qué sucede cuando nosotros ya sabemos que nuestro suelo es sódico? Pues tenemos nada más es un margen muy pequeño de que nuestra planta pueda tener buen crecimiento. Aquí vemos cómo la raíz en un suelo sódico, muy apretado, casi estoy llamando que es una arcilla, difícilmente va a entrar el agua, difícilmente va a haber aireación y por tanto las raíces van a tener poca penetración. Y nuestro cultivo, obviamente, no va a crecer. Pero si tenemos un suelo más franco, arenoso, es decir, las partículas más grandes permiten que las raíces penetren a mayor profundidad y también tengan aireación. Si nosotros tenemos un suelo de 7 a 15, que es ligeramente, llega un momento que ya no pasa el agua. Entonces se queda acá arriba, no permea fácilmente y por ende nuestros cultivos crecen ralos, raquíticos. Básicamente aquí vemos cómo cae en la gráfica, en la parte azul, vemos que a partir del 8, 9 hacia arriba se complica la disponibilidad o se complica el buen desarrollo de nuestra planta. Entonces es muy importante saber que menor de 7 es lo ideal para que tengamos un suelo que nos permita aireación, que nos permita permeabilidad y que el pH sea neutro. Acidez del suelo. ¿Qué es el pH? El pH al final del día es una escala entre alcalinidad y acidez, donde encuentran las plantas su mejor desarrollo. Hay un periodo de números donde las plantas se desarrollan mejor. En general, el pH óptimo de los suelos agrícolas debe variar entre los 6.5 y los 7.0 para obtener los mejores rendimientos y la mayor productividad. Es decir, la mayor parte de nuestros cultivos deben de estar entre el 6.5 y el 7. En este umbral o en este espacio o en este intervalo se desarrollan la mayoría de los productos en condiciones favorables. A veces, cuando el pH es básico o alcalino, la planta deja de crecer y también algunos nutrientes se inhiben. Entonces, debemos de considerar el pH del suelo, que es la acidez en este sentido. Muchos lo conocen como acidez y demás, pero al final del día es una bandita que nos determina qué pH tiene nuestro suelo. Y también nos va a determinar el pH también del agua. O sea, tanto el suelo como el agua son importantísimos para elaborar nuestra fórmula de nutrientes. Básicamente es esto. Hay suelos muy ácidos donde también la planta prácticamente pierde crecimiento. Por ejemplo, aquí un suelo ácido con pH 5, vean cómo está la raíz, y un suelo neutro, que es un 6.4, cómo ha desarrollado la raíz. En función de eso, ustedes saben bien que si hay buena raíz, si son grandes, si son vigorosas, quiere decir que están absorbiendo adecuadamente los nutrientes y por ende tenemos una planta muy vigorosa. Cultivos que se desarrollan mejor con pH. Veamos aquí el tomate que está con rojo, que está ahí desde los 5 hasta los 6.5 de pH en el suelo. Cosa contraria, el pepino, que está con rosa, se desarrolla con un pH un poquito más alto. Este pH que se encuentra en el suelo nos va a determinar también qué tipo o cómo vamos a fabricar nuestros nutrientes. Aquí existen otras como el maíz, fresas, arándanos, papas, pero ya vemos cuál es su umbral, cómo se pueden desarrollar mejor en función de su pH.
El uso de yeso agrícola permite una mejor penetración de las raíces. Yo les puse este ejemplo porque el yeso agrícola, a veces tenemos suelos muy altos en pH, entonces tenemos que bajar su pH. ¿Cómo lo bajamos? Aplicando, en este caso, si estamos muy alcalinos, pues tenemos que aplicar yeso agrícola. Si estamos muy ácidos, pues vamos a aplicar cal agrícola. Entonces veamos cómo es cuando nosotros controlamos este tipo de pH y cómo vemos las raíces mucho más vigorosas y se desarrollan mucho más rápido. Ejemplo de interpretación de análisis de suelo. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Tenemos que contemplar cómo está compuesto nuestro diagnóstico de la fertilidad del suelo. Y aquí en este ejemplo nada más es que ustedes puedan visualizar cómo está compuesto cuando nosotros mandamos a hacer un análisis de suelo. ¿Cómo lo mandamos a hacer el análisis de suelo? ¿Quién muestrea? Que son ingenieros o los mismos productores que ya tienen experiencia en muestrear. Se extraen de puntos aleatorios del invernadero o de la parcela a una profundidad más o menos de 30 centímetros y se empiezan a tomar las muestras. Estas muestras de suelo pues ya se mandan al laboratorio y el laboratorio se encarga de enviarnos un reporte como este. Básicamente es lo que hace el laboratorio. Nosotros tenemos que entender cómo podemos interpretarlo. Ejemplo de interpretación de análisis de suelo, conductividad eléctrica. Este es muy importante. En un suelo arcilloso, pues la conductividad es baja. En un suelo franco, que es más o menos limoso, el arcilloso, hagan de cuenta que es una textura como talco que no permite que el agua penetre fácilmente. El franco ya hay una absorción y penetración del agua mucho más aceptable. Y el arenoso, que prácticamente al echar agua, pues se nos va el agua de volada. Aquí hay unas situaciones importantes a considerar. Por ejemplo, si yo estoy regando y si yo tengo un suelo arcilloso, yo sé que 0.5 centímetros más o menos va a bajar de humedad cada hora. Y aquí vemos 6 centímetros cada hora si es un franco, y si prácticamente es un arenoso, es decir, el agua se va como la arena, que le echamos agua y de volada se consume, prácticamente en una hora hay humedad hasta los 12 centímetros. A veces determinamos, no, pues es que lo riego a las horas y pues ya se humedeció la cama o el surco y yo nomás veo que hay mucha humedad a los lados. Entonces es porque no estamos considerando la textura del suelo y por ende afectamos a la conductividad eléctrica. Porcentaje de saturación de bases, es decir, este porcentaje que se da en muchos libros, se da en un libro de agronomía o de cálculo de nutrientes, es un porcentaje universal. Sabemos que cualquier terreno debe de contar con mínimo esta saturación de base. El calcio debe estar entre 65 y 75. ¿Qué pasa cuando está a 85, cuando está a 55? ¿Qué podemos hacer? Magnesio, fósforo, nitrógeno. Todos estos son los porcentajes que podemos encontrar nosotros en los terrenos, pero son los ideales. Aquí vemos que la textura es un cero franco. Ya sabemos que los suelos francos pues tienen conductividad eléctrica de 2, es aceptable, a 6 es muy aceptable, pero que también tenemos buena absorción de humedad. Son los más idóneos, pero no quiere decir que no podamos producir en los arcillosos o en los arenosos. Simplemente vamos a cambiar a lo mejor nuestro número de riegos. Potasio, el magnesio, los nitrógeno, el zinc. ¿Qué elementos están sobrepasados? No apliques ahorita nutrientes, no es pura agua y hay que lavar esos suelos para que no haya una concentración que quizás de sales o quizás de algún elemento y haga que nuestros cultivos empiecen a dar presencia de algunos, por ejemplo, se me ocurre ahorita el payaseado en el jitomate. El payaseado es cuando tenemos un jitomate rojo, pero encontramos jitomates que tienen como círculos verdes. Eso se atribuye a una situación de nutrientes. A veces se confunde también con alguna situación de una bacteria o hasta de un virus. Pero nosotros tenemos que enseñarnos a detectar qué tipo o de qué está careciendo. Aquí están basados en porcentajes. Aquí dice que el magnesio y fósforo está saturado, entonces tenemos que bajarlos. Aquí podemos tener la capacidad del pH buffer, el pH en el agua también, si es que está húmedo, la salinidad, el requerimiento de yeso, si es que se requiere. En este análisis podemos encontrar si se requiere yeso o si se requiere cal agrícola. Está también la conductividad eléctrica, que es muy importante, el punto medio, la capacidad de campo. ¿Qué es la capacidad de campo? ¿Cuánta agua contiene mi suelo?
Recuerden, los excesos de agua también produce marchitamiento de nuestros cultivos. Y a veces están húmedas las camas, vemos que están tristes nuestras plantas o marchitas y pensamos que hay que hidratarlas, hay que regar y volvemos a regar. Y lo que está pasando es que hay un exceso, hay un estrés hídrico. Hay que tener mucha observación, por eso hablé que es una disciplina el aplicar la fertirrigación o el manejo integral de un cultivo. Básicamente aquí está sueño arcilloso, franco, el elemento porcentaje de saturación de las bases. ¿Por qué repetimos esto? Porque es muy importante que ustedes lo consideren y lo tengan en cuenta. Por ejemplo, aquí está el exceso, qué tipo de suelo es, qué conductividad eléctrica tiene, su densidad aparente, que es muy importante, gramos por centímetro cuadrado. Todos estos datos nos permiten hacer las enmiendas de nuestro terreno. Si estamos con sustratos inertes, es decir, estériles, donde no existen ni nutrientes, no existe nada, ni materia orgánica, podemos llevar a cabo la elaboración de nuestra fórmula. Pero si lo estamos sembrando, que nada más hicieron un invernadero, pero no están en macetas, no están en manera hidropónica, no tienen algún sustrato de producción, sino que es en el mismo suelo agrícola, entonces se tiene que hacer forzosamente este tipo de trabajos. Debemos de tener presente toda esta parte para que no haya ningún problema. Un ejemplo de cómo tienen buen tamaño, pero se empiezan a partir los frutos porque hay deficiencias o hay saturación, es decir, hay mucha, en este caso, si analizamos esta fertilidad, fíjense ustedes, estamos pasados calcio, magnesio, por eso se nos da este problema. Nosotros tenemos que mantener en equilibrio calcio, el magnesio y el fósforo. Tenemos que mantenernos en el equilibrio para que no se nos presenten este tipo de payaseos. Y a veces atribuimos otros efectos, ¿no? Como plaga, una bacteria que pueda tener la planta. Pero también recordemos que a falta de nutrientes o exceso de nutrientes también se nos reflejan en los frutos. Entonces este es el famoso payaseado. ¿Por qué el payaseado? Pues porque no es uniforme el color. Y esto es muy castigado a la hora de comercializarlo. Recordemos que a veces ya no fructifica. Ya hay muchas manchas blancas y por ende pues hay mermas. Hay que garantizar que desde que nosotros estamos fertilizando no tenga problema la planta de absorber lo necesario. Ejemplo de mioda con cal, este es muy importante. Vamos a hacer rápidamente un ejemplo. Si hay deficiencia de calcio, si yo mi pH es alcalino, es decir, le falta calcio para llegar a un pH adecuado neutro. Si el pH es menor a 5.5, hay que aplicar cal agrícola. Si mi pH es mayor a 6.5, hay que aplicar yeso agrícola. Ese es nuestro umbral de decisión, pero todo va en función del pH de nuestro suelo. Recordemos bien estos datos, son tips muy importantes. Aquí en esta imagen vemos cómo está aplicando cal agrícola para que nuestros suelos sean más permeables, tengan mejor textura y las raíces se desarrollen mejor. Por ejemplo, aquí ya tenemos punto de saturación, capacidad de campo, punto de marchitamiento también es alto, porque aquí es franco nuestro terreno. Conductividad eléctrica, densidad aparente. El pH es de 4.57. ¿Qué queremos aplicar acá? Tenemos que aplicar forzosamente, si está bajo, si es menor a 5.5, tenemos que aplicar cal agrícola. ¿Cuál es el procedimiento de la cal agrícola? Básicamente es una regla de 3. Lo más importante es que entendamos qué tipo de fórmulas vamos a aplicar. Todavía no llegamos a la elaboración de nuestra fórmula, pero tenemos que primero tener una enmienda de nuestros terrenos. Repito, si son sustratos, si son materiales inertes, agrolitas y tesontles, podemos iniciar con nuestra fórmula. Pero si no, tenemos que conocer qué elementos tenemos en nuestro suelo. Aquí, en este, hay una deficiencia de calcio, entonces vamos a hacer un ejercicio de cómo enmendar ese calcio. Procedimiento, calcio, Ca, los datos, 4.54. ¿Por qué 4.54? Porque ya sabemos que hay deficiencia. Aquí ya lo tenemos, sabemos qué porcentaje es, y este 19 es la resta, ¿no? 65 menos 45. ¿Por qué 65? Porque aquí tenemos nuestra tabla de saturación de bases, porque no podemos perder esto, nuestro número adecuado de nuestros terrenos agrícolas. Entonces, aquí tomamos el mínimo, que es el 65. Pero como yo tengo el 45.4, pues nada más se lo resto, ¿no? Y entonces me falta, para complementar el 65, 19.6% de porcentaje de nuestro terreno. Ya tenemos claro qué es lo que voy a aplicar de cal agrícola.
Capacidad de intercambio catiónico, importantísimo, porque es lo que nos va a dar el parámetro de cuánto podemos aplicar. Y este dato, ¿dónde lo traemos? Aquí está, dice que es 11.7 mili equivalentes por cada 100 gramos. Entonces hago una regla de 3, básicamente, y me da que necesito 2.2 mi fracción mili equivalentes de cada 100 gramos. Aquí se tienen que considerar el 100%. Mi 100% de capacidad de intercambio catiónico es el 100%, pero aquí nada más tengo el 11.7. Por tanto, se considera aquí el 100%. Hagamos la regla de 3 y nos dé este dato, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque de aquí vamos a partir para calcular cuántos kilos por hectárea tengo que aplicar. Ya conociendo este dato, lo tenemos que llevar a cabo en otra fórmula. Debemos de equivalentes sobre kilogramo. Equivalente de 100 litros por 100. Pues es esto que acabamos de sacar, porque sacamos los equivalentes sobre 100 gramos y lo multiplicamos por 10. Entonces ya tenemos un número entero, 22,932, que son equivalentes por kilogramo. Entonces aquí están en gramos, lo pasamos a kilogramos. Una vez que tengamos eso, tenemos que ver el peso equivalente del calcio. Nos vamos a la tabla periódica y vemos que hay un peso atómico y vemos que hay una valencia, la dividimos entre 2 y nos da como resultado 20. Ya tenemos peso equivalente, ya tenemos la conversión de gramos a kilogramos de equivalentes de una capacidad de intercambio catiónico. Entonces ahora vamos a tener que saber las partes por millón. Entonces las partes por millón es igual a equivalentes kilogramos, que está acá, que va a multiplicar al peso equivalente, que ya lo sacamos acá. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 22.932 por 20 y nos da 458.62 partes por millón de calcio. Ya tenemos el parte por millón de calcio. Ahora me dice la fórmula. Kilogramos por hectárea a aplicar de calcio, no de cal agrícola, va a ser partes por millón por la profundidad del muestreo en centímetros, por la densidad aparente en gramos por centímetro cúbico y por un factor que siempre va a ser 1. Entonces, esta fórmula a mí me va a permitir saber cuántos kilogramos de cal agrícola voy a aplicar a esa hectárea, porque estamos hablando de hectárea. Ya sabemos que partes por millón es igual a 458.54, que va a multiplicar a la profundidad del muestreo, que básicamente se hace a los 30 centímetros, ese también es un factor constante, y que va a multiplicar a la densidad aparente. ¿Cuál es la densidad aparente? 0.78. Eso nos los da el análisis de suelo. Entonces ya sabemos que debemos de aplicar 1073.2176 kilogramos por hectárea de calcio. Imagínense cuántos kilogramos son. ¿Cómo vamos a aplicar esa cal agrícola? No podemos aplicarla de un jalón, pero nosotros tenemos que estimar también en dónde vamos a hacer la mejora o la enmienda de nuestro suelo. Entonces ya sabemos que la cal agrícola es 1073.2176. Factor de conversión del calcio a cal agrícola, no es lo mismo. Entonces, este factor de conversión siempre se va a encontrar en las tablas. Aquí es 2.5. ¿Cuánto vamos a aplicar entonces? Esto por esto nos va a dar 2 toneladas y fracción y media que vamos a aplicar. Pero debemos de considerar que nuestra hectárea la organizamos por surcos. No vamos a aplicar de manera homogénea en toda la hectárea, sino que debemos de dividirla. 50% está destinada a pasillos y el otro 50% está destinada a hileras, surcos o camas de producción. Básicamente vamos a hacer la mejora en las hileras, en la zona de producción. Dividimos entre 2 y vamos a requerir 1.341522 toneladas por hectárea. Pero básicamente este procedimiento es el mismo si yo aplico yeso agrícola. Aplico yeso agrícola cuando mi pH es mayor a 6.5. Pero ese es el procedimiento. Son reglas de 3, no existe mayor complicación, sino simplemente tener en consideración de dónde estoy sacando estos datos. Y de ahí voy aplicando estas pequeñas fórmulas. Una me da el resultado de la otra y al mismo tiempo llego a la gran fórmula para determinar cuántos kilogramos por hectárea de cal agrícola voy a aplicar. Básicamente es esa parte. Es muy importante considerar esta saturación, puede ser magnesio, puede ser calcio, todos estos pueden ser,
Básicamente es eso para hacer la enmienda. Hay enmiendas con materia orgánica, por supuesto. Otra variable a considerar es el análisis del agua para riego. Sabemos que puede venir de un pozo profundo, sabemos que el agua puede venir de un riachuelo, de una cañada, de una quebrada. Hay diferentes fuentes de abastecimiento de agua. ¿Qué se recomienda? Que reguemos con agua limpia. Me refiero a que no sean aguas negras, que no sean de drenajes, que pueda haber industria, porque esa agua ya viene con muchos microelementos y muchos nutrientes, a veces hasta en exceso. Y esta agua limpia siempre va a tener algunos nutrientes disueltos. ¿Qué tipo de nutrientes disueltos puede tener? Bueno, pues nos los puede dar un análisis de agua, que nos los puede hacer también cualquier tipo de laboratorio que se dedique a esta parte agropecuaria o agrícola. Los análisis de agua de riego se deben realizar antes de comenzar la temporada de riego o fertirrigación. Es antes, todo es antes, no es durante, es antes. Recordemos que vamos a planificar. En muchas ocasiones las características químicas del agua van cambiando a lo largo de este periodo, sobre todo en parámetros de carácter salino. En este último caso se recomienda repetir el análisis de agua periódicamente. ¿Qué es periódicamente? Bueno, a lo mejor tenemos afluentes o tenemos una quebrada, entonces cambia, debido a la temporada de aguas o de sequía, la composición de esta agua. Hay que considerarla, no hay que echarla en saco roto porque eso nos va a permitir que se desarrollen de manera efectiva. Ahora bien, es importante conocer que el agua siempre va a llevar también nutrientes, por eso hay que considerarla. Análisis de agua, vamos a encontrar pH, conductividad, calcio, va a haber magnesio, sodio, potasio, carbonatos y bicarbonatos. Estos son muy importantes porque si tenemos exceso de bicarbonatos, pues nos va a traer problemas en los procesos de riego y también de concentración de sales en nuestra fórmula de nutrición. Residuo por cálculo, se puede hacer ese residuo porque ya viene en ese análisis la dureza del agua, es decir, cantidad de sales, los cloruros si es que se tiene y RAS. Este es un ejemplo de un análisis de agua. También va a tener análisis de cationes y aniones. Recordemos que la capacidad de intercambio, la conductividad nos permiten que esos aniones se conviertan en nutrientes para que asimilen las plantas. Siempre vamos a encontrar en nuestros suelos aniones y cationes. Básicamente es lo que nos tiene que traer el análisis de agua. La conductividad eléctrica es la capacidad de la materia para permitir el flujo de la corriente eléctrica a través de sus partículas. Dicha capacidad depende directamente de la estructura atómica y molecular del material, así como de otros factores físicos como la temperatura a la que se encuentre o el estado en el que esté. Puede ser líquido, sólido o puede ser gaseoso. Ejemplo de cómo se ve la conductividad eléctrica. ¿Cómo podemos establecer si hay más conductividad eléctrica de un tipo de agua a otro? Pues es por la cantidad de sales. Cuando tenemos aguas ricas en sales, por ejemplo el agua de mar, pues la conductividad eléctrica está todo lo que da. Hay muchos cationes, cargas positivas, muchos aniones, cargas negativas, que permiten el flujo de esta conductividad eléctrica. Recordemos que todo eso son pulsos electromagnéticos o electrónicos. ¿Cuáles son las aguas que tienen menos conductividad eléctrica? Contienen menos sales. Podemos medirla de esta manera, en Siemens o milimos. Estos son los aparatos, básicamente, pero aquí lo que quiero darles a entender que si tenemos un rendimiento relativo en porcentaje, puede ser fresa, chile o tomate, por ejemplo, y tenemos una conductividad eléctrica en decisiemens, entre milímetros, este es el factor de medición. Si nosotros empezamos a medir y nos aparece, por ejemplo, en este aparatito un 4, un 5, pues vemos que relativamente debemos de controlar esa conductividad eléctrica en estos parámetros. A mayor conductividad eléctrica, menor rendimiento en la producción. Entonces es muy importante también ver la conductividad eléctrica de los cultivos. Aquí tenemos el tomate, por ejemplo, si nosotros lo tenemos aquí, obviamente que vamos a tener plantas muy vigorosas. O sea, si lo tenemos casi al 2.3, 2.5 hasta el 3, son plantas muy vigorosas, muy verdes, tallos muy gruesos, pero también debemos ver que esas plantas tienen una floración correcta, aceptable para garantizar una producción. Aquí hay umbrales de límites hasta donde nosotros podemos manejar la conductividad eléctrica de nuestros cultivos, de acuerdo a una etapa fenológica, ¿no? Pero vemos que el tomate, el jitomate en este caso, 5, 6, tal vez hasta el 6%, ahí esté alcanzando una conductividad, pero vemos que el rendimiento en producción también va a mermar.
es muy importante tener esta parte, ¿no? Cómo se están manejando esas conductividades eléctricas. Calcio en el agua. ¿Qué pasa cuando detectamos que hay mucho calcio en el agua? Primero tenemos que saber y conocer qué tipo de bicarbonatos estamos teniendo en el agua, es decir, qué tipo de sales tenemos en el agua. Eso nos los va a dar nuestro análisis químico del agua. Aquí en esta gráfica es detectar qué sales no son tan malas, perjudiciales, que vayan disueltas en el agua y qué sales, si se presentan en el agua, nos hacen mayor o nos detectan mayor problema o nos afectan mayormente en cultivo. Sulfato de calcio, vamos a encontrar en las aguas, sulfato de magnesio, pero estas son sales muy tranquilas, no nos alteran mucho. Pero si encontramos bicarbonatos, si encontramos cloruro de sodio, esto sí, porque nos empieza a dar mucha problemática en la saturación de sales de nuestra agua. Entonces tenemos que llevar a cabo un proceso que se llama acidificación. Y la acidificación pues no es más que aplicar ácidos a nuestra agua para tenerla en condiciones y controlar los bicarbonatos que son benéficos cuando están controlados, pero cuando hay en exceso se vuelven un problema. Por ejemplo, acá dice volumen de riego en metro cúbico. ¿Cuántos litros tenemos en un metro cúbico de agua? Prácticamente son 1000 litros. Por ejemplo, si estamos aplicando una hectárea, 10 metros cúbicos, es decir, 10,000 metros cúbicos, nosotros estamos aplicando calcio en el agua, no estamos aplicando cantidades diarias a nuestro terreno. Abusados, calcio en exceso también es malo. Por eso la única forma para ir controlando este exceso de sales es aplicando al suelo ácido. Aquí nada más esta tablita es para nosotros ver, al aplicar el riego ya estamos aplicando calcio. Y el calcio pues es un elemento indispensable para formar también nuestra fórmula de nutrientes. Entonces debemos de considerar también los nutrientes que nos está aportando o que vienen ya en el agua disueltos. Por ejemplo, aquí los carbonatos y bicarbonatos, vean, prácticamente nos taponean nuestros goteros, nuestras cintillas, se generan sales, costras y eso no permite una buena nutrición ni un buen riego. Entonces es muy importante controlar todo eso. A veces dejamos un vaso con agua potable y al otro día ya vemos, a los 4 días vemos ahí pequeñas líneas blancas, pues esos son los carbonatos y bicarbonatos. No sabemos en qué cantidad, pero ya se tiene estimada cuántos estamos dejando. Imagínense, 40 metros cúbicos, pues ya dejamos ahí alrededor de 4 kilogramos por hectárea. Ahora, si regamos cada tercer día y lo multiplicamos, ¿cuántos kilogramos estamos aportando a nuestro suelo? El agua también debe de tener una importancia en su pH. Agua pH del suelo alto afecta disponibilidad de nutrientes. Disponibilidad de nutrientes según pH en el suelo. Aquí debemos de entender también que el pH que trae nuestra agua debe estar equilibrado con el del suelo. Aquí está el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, todos los microelementos. ¿Qué sucede? Que nosotros debemos de cuidar mucho el pH para saber la disponibilidad y que ésta esté al alcance de la planta. Pues aquí vemos la parte que es disponible, que debe estar entre un pH de 4 a un pH de 7, básicamente, y se absorben de mejor manera todos estos nutrientes. Y sucede lo mismo con los demás, calcio, magnesio, azufre. ¿Qué pasa con el boro? Que tenemos que cuidar eso, 4, 6, 4, 6. Entonces, tenemos que estar monitoreando nuestro pH constantemente, de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo, para saber cómo estamos, si estamos en los umbrales adecuados para que por lo menos en el pH o esa variable del pH esté controlada. Cuando se nos presentan alteraciones, pues hay que hacer enmiendas, hay que reducir elementos también para bajar el pH, hay elementos para subir el pH, todo ya está dado. Simplemente debemos tener de manera clara qué es lo que le estamos metiendo a nuestro cultivo. Corrección de carbonatos y bicarbonatos es la acidificación del agua, es decir, cuando nosotros encontramos cantidades altas de carbonatos y bicarbonatos en nuestra agua, nosotros tenemos que acidificarla. Acidificar, ¿qué quiere decir? Que vamos a bajar esta curva de titulación, que es el pH de 12, por ejemplo, lo vamos a bajar a un mínimo de 2. ¿Cómo lo hacemos? Pues con ácidos. ¿Qué tipo de ácidos podemos aplicar? Pues podemos hacer el sulfúrico, el nítrico y el fosfórico, básicamente. Algunos están prohibidos o son muy peligrosos, que es el poder neutralizante de bicarbonatos de calcio. Esa adificación pues, también se da en miliequivalentes, pero es muy importante
saber si nuestra agua tiene bicarbonatos o carbonatos. Y en ese sentido, ya existe en el comercio diferentes ácidos que nos permiten regular. Y ahí viene los miliequivalentes, es decir, la pureza que tiene cada ácido, y cuando se hace la fórmula de nutrientes, se toma en consideración alguno de estos para que bajemos ese nivel de carbonatos o bicarbonatos. Solución nutritiva universal de Steiner. Fíjense ustedes, ya todo esto de nutrición de las plantas de jitomate ya está dado. Ya todo está en tablas, está en libros y demás. Lo que vamos a buscar es que, según esta solución nutritiva universal, que es esta, de Steiner, son los elementos o los nutrientes mínimos que deben de estar disponibles en miel equivalentes en el suelo para que la planta pueda absorberlos. Conductividad eléctrica de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo, que es muy importante. Conductividad eléctrica. Hay una conductividad muy mínima, 1, 1.5, 2, 2.5 hasta 3. En nuestras plantas de jitomate se va a mover nuestra conductividad eléctrica desde 5 a 3, pero esto va a depender de la etapa fenológica del cultivo. Con base en esa tabla de nutrición universal de Steiner, aquí Sánchez, 2018, hace una solución nutritiva propuesta para el cultivo del tomate por cada etapa fenológica. Aquí yo lo acota más. Esta etapa fenológica es muy importante porque va teniendo más necesidades o exigencias de nutrientes de ciertas características. Entonces es muy importante detectar nuestros cultivos en qué etapa están para poder establecer nuestra solución nutritiva. Aquí vemos que hay un trasplante, hay una vegetación floración, es decir, está creciendo antes de que llegue a la floración. Cuando inicia la floración y fructificación, es decir, cuando empieza a iniciar el cuajado, inicio de cosecha, existen diferentes necesidades. Esta es la directriz. Yo tengo que llegar a estas necesidades de nutrientes en mi nutrición. Tenemos que elaborar una tabla. Muchas de esas tablas ya están hechas, nos las ofrecen los agroquímicos, nos las ofrecen los técnicos. Pero si yo voy a donde me asesoren y tenga su comercializadora de agroquímicos, pues ellos me van a vender. Recuerden que primero está la venta antes que el beneficio. Entonces, a veces nos meten gato por liebre o nos meten productos más caros, sabiendo que los podemos encontrar más baratos. Todo eso también es una investigación de cómo minimizar nuestros costos de producción. Vamos a analizar un proceso detallado de cómo elaborarlo. Ya vemos aquí en la parte roja cuáles son mis necesidades de nutrientes, con qué conductividad. Vamos a elaborar la solución nutritiva para este proceso fenológico, que es la vegetación en floración, es decir, está creciendo hasta que empiece a lanzar sus primeras flores. Tiene que haber otra solución nutritiva para la floración y fructificación. Tiene que haber otra solución nutritiva para inicio de cosecha. Esto se llama planificar nuestro proceso productivo del jitomate en función de los nutrientes. Vamos a hacerlo para lo que está en rojo, que es la parte vegetativa y la parte de donde llega la floración. Y vamos a agarrar estos datos: 84, 16, 116, 76, 21, 56 partes por millón que necesito de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de acuerdo al número que tengamos. Porque esto es lo que va a requerir en esa etapa nuestro cultivo. Está creciendo hasta que llegue la etapa de floración, va a requerir que estén presentes estos nutrientes. Y también le voy a poner aquí un análisis de agua. ¿Cómo sabemos que es un agua limpia, que no es de un drenaje, que no está contaminada por aguas domésticas o etcétera? Cuando no tengamos nitrógeno ni fósforo. Todas las aguas negras o aguas relativamente sucias pues van a presentar ciertos elementos que van a venir disueltos en el agua. Hay que considerarlos, por supuesto, todos se consideran. Aquí en esta agua pues debe potasio, calcio, magnesio, hasta azufre nos viene en esa agua, en pocas cantidades. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, ya sé que tienen nutrientes, vienen en el agua disueltos, pues voy a hacer la resta correspondiente, ¿no? Aquí como no tiene nada, pues pasa derecho. Aquí tengo que restar y tengo que restar. Yo ya sé qué es lo que tengo en mi suelo. Yo sé que tengo que tener un requerimiento final. Entonces aquí tenemos algo que es muy importante. ¿Qué fertilizantes voy a ocupar? Hay quienes ya les venden iniciación, desarrollo, fructificación, y son como tipo cócteles o tipo fórmulas que llevan implícitos esos químicos, esos fertilizantes, que ya vienen todos estos, pero son mucho más caros. Recordemos que son formulaciones que llevan otro proceso. Todos esos fertilizantes que estamos poniendo acá
son fertilizantes que podemos encontrarlos por separado y no juntos. Son mucho más baratos que los que ya vienen en un compuesto con una marca comercial X, ¿no? Para no meter gol. Aquí vamos a ver solución nutritiva en miligramos por litro. No la sabemos porque la vamos a aplicar. Tenemos que llegar a esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Debemos de entender algo que es muy importante. Aquí ya está la tabla llena. Dice nitrato de calcio. Ese nitrato de calcio ya viene con una cierta composición química, que de calcio nos trae el 17% de calcio, pero también nos va a traer nitrógeno o nitratos un 15%. ¿Cómo voy a calcular estos datos? Que voy a aplicar 75 partes por millón de calcio. Voy a ver mis prioridades. Aquí está el 75. Busco el producto, la fuente, nitrato de calcio. Este nitrato de calcio me va a traer 17%. Y yo tengo que llegar al 75 para cubrirlo totalmente. Y aquí dice cálculo de nitrato de calcio. Este es mi 75 que me hace falta. Pero yo ya encontré el nitrato de calcio y me aporta el 17%. Entonces nomás tengo que calcular con regla de 3 cuánto me falta, cuánto tengo que aplicar para yo llegar al 75%. Me da 441 miligramos por litro que tengo que aplicar. Y aquí estoy llegando al nivel de requerimiento final. Pero como también al comprar yo este elemento, toda esta fuente o este material o este nutriente, también sé que al aplicarlo también me va a aportar el 15% de nitrógeno. ¿Qué vamos a hacer? Pues tengo que calcular también ese 15% de nitrógeno. Entonces vámonos aquí en nitrato de calcio y aquí está el nitrógeno. Yo sé que al aplicar la totalidad me va a dar cuánto voy a ocupar, pero de cuánto voy a ocupar de esto, cuánto me está aportando de nitrógeno. Entonces hago de nuevo una regla de 3. ¿Por qué 15? Porque es lo que me está aportando. Me está aportando el 15%, entonces multiplico 15 por 441 entre 100 y me va a decir que me está aplicando 65 partes por millón de nitrógeno. Entonces yo ya me lo llevo acá al 66 y ya hago la resta. Todavía me faltan 14 para cumplir con el 84. Entonces tengo que buscar otro elemento para que yo pueda aportarle estos 14 partes por millón que me hacen falta y llegar a los 84. ¿Qué elemento busco? Pues encontré un elemento que es fosfato de amoníaco. Sí me está aportando el nitrógeno que me hace falta y veo qué características tiene. El fosfato diamónico tiene 21 de nitrógeno y fósforo. Me hacen falta 24. Entonces yo tengo que hacer la regla de 3. ¿Cuántos me hacen falta para cumplir? Y son los 66 que están acá. Por ejemplo, aquí con el fosfato diamónico voy a cumplir también mi totalidad de exigencia, 16%. Como sé que me da 24%, entonces yo voy a sacar la parte proporcional y nada más tengo que aplicar 66 miligramos por litro. También sé que me va a estar dando nitrógeno y veo cuánto me está aportando. Me dice que me está aportando 21, entonces 21 por 66 entre 100 me está dando 14. Si yo sumo, todavía no llego a los 84, todavía me faltan 4, pero yo ya cumplí el fósforo y cumplí el calcio. Ahora sí, voy a completar lo que me falta de nitrógeno. ¿Y con qué elemento lo voy a completar? Con el nitrato de potasio. Me faltan 4. ¿Cuánto voy a aportar entonces de la solución nutritiva? Pues multiplico 100 por 4 entre 13. Este 13 siempre va a ser un factor que viene en las tablas de composición, en este caso, del nitrato de potasio. Entonces el nitrato de potasio dice que me trae 13 de potasio y fósforo 37. ¿Qué tenemos que hacer? Nada más calcular la regla de 3. Si me hace falta aportarle 4, entonces multiplico 100 por 4 entre 13 y me da 30.7692 miligramos que tengo que aplicarle a la solución nutritiva de este elemento para que este llegue al 84. ¿Cuánto potasio estoy aplicando? Si considero este nutriente, entonces lo que tengo que hacer es, como aquí me dice nitrato de potasio son 37, considero ese 37 por la cantidad que me sale a aplicar entre 100 y me dice que al aplicar yo esta cantidad de nitrógeno también aporto 11.83, 11.5 básicamente de nitrato de potasio. Y aquí ya estoy considerando, de acuerdo a cada elemento, a cada nutriente, qué me está aportando de cada elemento.
Algunos vienen solos, algunos vienen compuestos, pero ese es un juego de regla de 3 siempre. Y todas estas constantes, como son 75, 4, 16, 18, 11, 21, todos esos números salen de la composición del elemento que voy a aportar. ¿Qué nos falta? Ya tengo el nitrato suelto, tengo 11%, me falta todavía 100 de sulfato de potasio, pero me falta sulfato de magnesio porque tengo que cubrir el magnesio, las necesidades de magnesio. ¿Cómo lo cubro? Pues con la fuente o el nutriente sulfato de magnesio, que también el sulfato de magnesio también me va a traer azufre, pero primero vamos a aplicarlo para cubrir la necesidad. Sulfato de magnesio. Son 18, yo sé que el sulfato de magnesio me trae 10 de composición, entonces hago la regla de 3, me salen 180 miligramos por litro, cubrimos nuestro elemento. Voy a ver cuánto me trae de azufre. Pues me dice que el azufre me aporta el 13% y lo calculo. Ya aporté sulfato de magnesio, pero también me va a aportar 23.4 o 0.5 de azufre. Y veo que me hace falta todavía para equilibrarlo. Me hace falta 100 todavía de sulfato de potasio, entonces busco y encuentro sulfato de potasio y voy a cubrir la necesidad de potasio al 100%, es de 100% entre 44, que el 44 es el que me trae en porcentaje la composición del potasio y me da 228, pero al aplicar 228 también me está aportando azufre. ¿Cuánto de esto me está aportando de azufre? Pues hago la regla de 3. Yo sé que me está aportando 18 y este 18 lo tengo que multiplicar por mi resultado que saqué anteriormente y lo divido entre 100 y me da 41 puntos. Entonces me está aportando 41 puntos o 41 cerrados. Entonces yo ya empiezo a comparar 64, 18, 75, 112, 16, 84 con las líneas azules y ya está en equilibrio mi fórmula. Recordemos que el magnesio pues es el comodín, nos puede faltar poquito, no mucho, pero sí es muy importante esta parte, ¿no? El azufre también no está tan disparado, entonces no pasa nada. Los más importantes son los macroelementos. Este es el desarrollo, es laborioso, es la aplicación de reglas de 3, pero es el apoyo con la tabla que viene en cualquier composición de cualquier nutriente. Recordemos que el nitrato de calcio, bueno, pues nos trae nitrógeno y nos trae calcio, pero nos vienen en porcentaje, entonces tomamos esos porcentajes y jugamos con las reglas de 3 para determinar la cantidad a aportar en la solución nutritiva. Esa es para una etapa fenológica. Ahora tenemos que hacer una para el trasplante, para la floración, para la iniciación de la cosecha y para el fin de cosecha. Recordemos que la aplicación de los nutrientes van de acuerdo a la etapa fenológica y tenemos que hacer o equilibrar las fórmulas correspondientes. Ya tengo mi fórmula, ya sé que voy a aplicar 84, nitrógeno, fósforo 16, potasio 112, calcio 75, magnesio 18, azufre 64. Yo ya sé que lo que tengo que aportar de nutriente. Aquí básicamente es un ejemplo. Si consideramos un riego de 1 metros cúbicos con una superficie de 1000 metros cuadrados. Recordemos que una hectárea es de 10,000 metros cuadrados, entonces ahí ya podemos hacer los cálculos correspondientes para establecer cómo vamos a repartir estos nutrientes. Hay fórmulas concentradas, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a aplicarlos. Ya sabemos qué es lo que requiere nuestro cultivo. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar y en qué cantidades? Por ejemplo, si consideramos un riego de 1.5 metros cúbicos, ¿cuántos litros trae un metro cúbico de agua? Pues son 1000 litros. 1.5 pues son 1500 litros, con una superficie de 1000 metros cuadrados. ¿Cómo sabemos cuánta agua estamos gastando en metros cuadrados? Pues tenemos que hacer la estimación. No hay vuelta de hoja. Si tenemos goteros, cintillas, si tenemos pipetas o popotillos, lo más rápido que se hace es distribuir diferentes vasitos en donde está saliendo el agua y echar a andar el riego. Vamos a ir estimando cuánto recolectamos por vasito, en qué lugar del invernadero y podemos estimar cuánta agua estamos sacando. De ahí ya podemos estimar esta parte. Este es un criterio general, pero que da muy buenos resultados. Por ejemplo, que dice que yo voy a aplicar 1500 litros de agua. Bueno, ¿cuántos gramos voy a disponer de estos nutrientes? Aquí están en miligramos por litro. Los queremos en litros, pues ya los pongo en gramos. Multiplico nada más por 1000. Vamos a ver que en 1.5 metros cúbicos de agua yo tengo que agregarle 661 gramos de nitrato de calcio, 100 de fosfato de amónico, nitrato de potasio 46.15 gramos, sulfato de magnesio 270 gramos,
sulfato de potasio 342 gramos. Esta parte es muy importante porque nos va a dar en gramos la cantidad en peso de los nutrientes para que podamos disolverlos en 1500 litros de agua. Ya con estos datos podemos proyectar qué pasa si no son 1500 litros de agua, qué tal si son 3 metros cúbicos o 4 metros cúbicos, dependiendo. Podemos dimensionar. Lo importante es que a mayor cantidad de agua también vamos a agregar mayor cantidad de nutrientes. Pero nuestra fórmula está balanceada, no pasa nada. Ya lo podemos regar, ya sabemos cuánto tenemos en nuestro suelo y pues cuánto es el requerido y pues adelante, no hay ningún problema. Lo tenemos que hacer para cada etapa fenológica del cultivo. ¿Cómo y cuándo regar? Dependiendo. Riegos con capacidad de campo son los tensiómetros. Ese nos va a determinar los riegos a capacidad de campo. Entonces, se utilizan los tensiómetros. Cuando no tenemos tensiómetros, pues agarramos un puñito, rascamos un poco a nivel de la raíz del cultivo. Con la mano agarramos un puño de tierra, obviamente tiene que estar húmeda, y apretamos fuerte el puño. Si en el puño y al apretar la tierra salen gotas de agua, pues estamos un poquito pasados de humedad, pero si apretamos y soltamos el puño y se nos queda húmeda la mano, pues estamos en una capacidad de campo adecuada, solvente, que nos permite saber la cantidad de cómo y cuánto regar. Para eso sirven esos tensiómetros. Por eso vamos a determinar ventajas del uso de un tensiómetro. Riegos adecuados y capacidad de campo, es cierto. Nos permite ahorrar el agua, nos permite ser eficientes en la fertilización. El tensiómetro también depende del tipo de suelo que nosotros tengamos. Vamos a tener suelos arenosos, francos y arcillosos. Si miden centibares, ¿cómo está? Suelo saturado, pues es que está súper saturado con agua, no se mueve la hoja y está súper anegado. Capacidad de campo, ya les decía yo cómo se puede medir, pero aquí está el tensiómetro, está de los 10 a los 15 básicamente. Cuando ya tenemos suelo semiseco, es decir, que requerimos regarse cuanto antes, pues ya cuando nuestro tensiómetro esté entre 40 y 30. Y cuando esté completamente seco, es decir, ya se están muriendo las plantas por marchitez, por calor, pues ya nos avientas de 60 a 50. Esa es la lectura de un tensiómetro, no hay ningún problema. Debemos de cuidar estos umbrales, no debe de ser mojados, inhiben muchas cosas, afectan a las bacterias, los hongos. Así estemos bien fertilizados con el nutriente, no va a hacer su efecto. Por ejemplo, un suelo arcilloso que difícilmente penetra el agua. Detectamos que estamos regando diario, pero el agua no está consumiéndose o filtrándose de manera rápida. Ya dijimos que tarda hasta en horas. Entonces, a veces el riego frecuente nos anega esa parte, nos satura todo y lo que estamos realmente fertilizando no es la planta. Si estamos en melgas, pues toda esa humedad se va a escurrir a la melga y todos nuestros nutrientes van a estar concentrados en la parte honda de esa melga y no va a tocar las raíces ni siquiera de nuestros cultivos y se traduce en pérdidas. Ojo clínico, checar que la capacidad de campo esté adecuada, tampoco se vale echarle mucha agua. Ahora voy a echarle mucha agua porque no quiero regar mañana, tampoco se vale eso. Debemos ser planificados en ese sentido. ¿Cómo redunda esto? Pues en un beneficio económico para el productor. ¿Dónde colocarlos? Pues se pueden colocar en medio, un poquito más abajo de la raíz, pero con que esté a la altura de la raíz es más que suficiente. 15, 20 y hasta 30 centímetros, poco alejado de las cintillas de riego. ¿Por qué poco alejado? Porque recordemos que la cintilla de riego, donde está el gotero, pues ahí hay más humedad. Entonces la humedad se va expandiendo, entonces hay que buscar los puntos medios para que tengamos una lectura correcta del tensiómetro y saber si necesita agua o no necesita agua o está a capacidad de campo, es decir, está equilibrada la humedad. Características del pepino. ¿Qué tenemos que considerar aquí? Una disciplina, una organización, como dije, pero ante todo, entender los procesos de cómo aplicar un nutriente en el agua. Ese es básico. Debemos de ser exactos. Debemos de tener en equilibrio todo. Las estimaciones no son por cálculos a la deriva, sino debe de medirse para que esto redunde en un costo-beneficio económico para el productor. Recordemos que el pepino tiene diferentes características con respecto al jitomate, pero la aplicación, la formulación y el proceso es el mismísimo. ¿Qué debemos de considerar en el pepino? pH de 6 a 7.5. Es más tolerable el pepino con el pH. Cada producto, cada cultivo tiene diferentes características que nosotros debemos de contemplar. ¿Cómo lo tenemos que contemplar? En la planeación. Por ejemplo, ustedes saben que el monocultivo hace mucho daño.
porque se generan plagas. Entonces es bueno la rotación. Por eso es muy importante establecer las características del pepino. ¿Cuáles son las características? Ya vimos una, que es el pH. En general, el pepino se adapta a diferentes clases de suelos, es decir, no hay ningún problema en que si es un suelo arcilloso, un franco, un arenoso. Sin embargo, al igual que en muchas hortalizas, prefiere suelos francos con una profundidad de al menos 20 a 25 centímetros y un buen drenaje. En cuanto al pH, el cultivo se adapta a un rango de 5.5 a 6.8, soportando incluso hasta el 7.5. Acepta pHs altos, el jitomate no tanto, por eso es muy importante detectarlo. Se deben evitar suelos ácidos con pH menores a 5.5. ¿Qué pasa cuando encontramos suelos menores a 5.5? Recuerden que tenemos que aplicar cal agrícola o es yeso agrícola. Lo importante es ver cómo podemos nosotros manipular y poner las enmiendas correctas al suelo antes de sembrar. Se deben evitar los suelos ácidos con pH menores a 5.5. La planta de pepino tolera conductividad eléctrica de 1.5 a 1.75. ¿Quién va a determinar la conductividad eléctrica? La concentración de sales. ¿Cómo podemos incrementarla? Pues simplemente dejando de acidificar el agua un poquito o irla controlando. Es como se puede ir controlando. Y hay también elementos, hay ácidos que podemos incorporarlos. ¿Cómo los incorporamos? Pues también en una tablita. A lo mejor aquí en esta me faltaba acidificar el agua, pues le meto un ácido. Y aquí el requerimiento siempre es que estén a 1, dependiendo de que nos esté demandando. Cuando me demanda 2, pues ya le subo otro poquito, le aumento o le quito el ácido, dependiendo de la etapa fenológica del cultivo. Son los elementos muy importantes. A veces son datos que no sabemos de dónde vienen y cómo aplicarlos, pero son muy importantes para que tengamos cultivos en desarrollo. Todos estos nutrientes son comerciales, existen, ya están dados. A veces nos dan unas tablas. Voy a comprar potasio, pero aparte de potasio, ¿qué otra cosa me trae, no? Todos los productos deben de ser solubles al agua. Aquí hay una mínima regla del trasplante a la siembra, a que empieza a florear, pues requiere ciertas cantidades de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Vean que como aquí en la primera etapa no necesitan ni de eso, nada más hay que enriquecerlo con nitrógeno, que haga que crezca el pepino, que crezca fuerte, fósforo y el potasio. Plantas fuertes, vigorosas, buenos tallos, buenas hojas, desarrollo óptimo en verde. Aquí nos dice, hay una mínima requerida y una adecuada, entonces aquí podemos sacar el promedio y sacar la media, entonces ya tenemos que alcanzar esos nutrientes. Y ya podemos establecer o hacer nuestra fórmula para aplicarla en agua. Ya cuando está en floración, al primer corte, es decir, empieza la floración y los pinos ya crecieron, ya empiezan a exigir, por ejemplo, calcio, magnesio y azufre. Es muy importante porque estos componentes nos van a dar grados Brix, que quiere decir consistencia, que no sean pepinos flácidos, que estén macizos, que tengan buen color, que tengan un crecimiento uniforme. Por eso es importante que nosotros hagamos una nutrición de acuerdo a la etapa de crecimiento o a la etapa fenológica del cultivo. Ya hice mi fórmula, ya la tengo, ya la estoy aplicando y voy a pasar ahora a la floración, pero ya tengo otras exigencias de nutrientes. ¿Cómo yo hago para ajustar mi fórmula de nutrición? Hay un análisis que se llama análisis de pastas saturadas. Son como especie como jeringas que sacas de diferentes lados la humedad. Ese análisis de pastas saturadas se manda al laboratorio y te va a refrescar, te va a determinar tu suelo en ese momento. Y entonces a partir de ese análisis de pasta saturada, ya empiezas a llenar la famosa tabla. Ya sé que está el requerimiento, ya sé cuál es mi análisis del agua, pero acá debemos de ponerle cómo quedó nuestro suelo, cómo está nuestro suelo actualmente. Venimos de este equilibrio de nutrientes, pero ahora como voy a pasar a otra etapa, va a exigir nuevos nutrientes. Y ya empiezo de nuevo a jugar con la misma tabla. Entonces es algo cíclico, es algo muy sencillo. Y así pasa con todos los vegetales. Por eso es importante tener monitoreado nuestros cultivos. Y cada cultivo tiene diferentes características en necesidades de nutrientes. No puedo aplicar la misma fórmula de jitomate al pepino. No hay una fórmula ni una recomendación que esté tallada en piedra y esto vamos a seguir. Nosotros podemos ocupar diferentes elementos, podemos ocupar diferentes nutrientes comerciales.
Sí es muy importante tener en consideración cómo están compuestos para que ustedes puedan elaborar su fórmula. La aplicación es donde se complica porque hay que estar monitoreando, hay que ver cómo está mi pasta saturada, por lo menos cada etapa fenológica para ver cómo cambio, cómo ajusto, pero todo va en función de todos estos numeritos que tenemos aquí. Realmente quien va a saber las necesidades de nuestro cultivo somos nosotros como productores. ¿Qué tan eficientes son los que ya vienen las fórmulas y los cócteles formados con los que estamos agarrando como elementos simples, digámoslo así? Pues nada que ver. Son iguales todos. Todos tenemos que ver y saber cómo está compuesto nuestro terreno, con qué agua contamos y qué interés yo puedo tener en maximizar mi producción. Si yo me conformo con una producción mediana, pues a lo mejor estoy dejando de lado mis ganancias o estoy tirando mi dinero tal vez a la tierra. Lo que podemos hacer para competir en un mercado global es minimizar los costos de producción. Preguntas frecuentes. Fertilización de jitomate y pepino. Si se usa un agua de canal, ¿qué tipo de canal? A veces son de pozos profundos o vienen de manantiales o el canal se viene contaminando por aguas domésticas. Todo va en función de eso. Primero el análisis. Recordemos que todo el agua que nosotros utilizamos ya vienen disueltos los nutrientes. Debemos de considerarla. Lo que tienes que cuidar mucho es los bicarbonatos y carbonatos, que no estén altos. Si están altos, pues hay que acidificar. Si tú compras en la parte comercial, en un agroquímicos, algunos ácidos, ahí te va a establecer cómo están compuestos y siempre es por partes por millón o por porcentajes. Lo único que tienes que hacer es restarle o sumarle de acuerdo a las características del análisis químico del agua. Te va a dar la directriz si requieres o no requieres ácidos para poner en equilibrio tu fórmula. Lo debes de considerar de acuerdo a las características de demanda del cultivo. Por ejemplo, si son muy altas en nitrógeno y todo eso, pues tenemos que hacer lavados también, o sea, decirle, sabes que estás muy alto en tus nutrientes de mil equivalentes. Vamos a regar con pura agua potable, no pura agua limpia. ¿Cuánto? 2, 3 días. ¿Con qué? Con tal de lavar un poquito. ¿Qué quiere decir lavar un poco el suelo? Y todo el exceso de nutrientes que estén estresando a la planta, pues queden fuera de la raíz. Este es algo muy común y se controla mejor en invernaderos esta parte. Dependiendo, por ejemplo, el cálculo de las partes por millón en tomate, todo depende de qué es lo que vamos a ocupar. Por ejemplo, el nitrato de amonio, sabemos que nos da nitratos que están al 17%. Básicamente es puro nitrógeno. Y en forma amoníacal está el sulfato de amonio, que nos puede dar 25 de nitratos. La parte del amoníaco es la parte donde se ponen dispuestos a las raíces. El nitrógeno como tal debe de tener un proceso para ser asimilado por las raíces. Es la parte del amoníaco. Entonces, dependiendo de tu fuente o de tu fertilizante, puedes determinar este porcentaje de nitrógeno en forma nítrica. Porque ya lo vienen, ya son sus fórmulas que vienen, sus compuestos como tales. Todos deben ser líquidos. Líquidos quiere decir que deben ser solventes al agua. Hay nutrientes que son sólidos, que cuesta trabajo diluirlos, pero ¿cómo integrar una fórmula con fertilizantes líquidos? Cada fertilizante tiene su fórmula: nitrógeno, fósforo y potasio. Tú vas a encontrar en líquido cuánto tiene de nitrógeno, cuánto de fósforo y cuánto de potasio. Ahí te va a decir cuánto porcentaje tiene de cada elemento. Esos son los macroelementos. Vienen también los microelementos. Como son en pequeña escala, pues se compran pequeños coctelitos y se les agregan. Son muy importantes los microelementos, pero también son muy fáciles de incorporar a la fórmula que estamos produciendo para fertilizar. Sí y no. Si tú vas a fertilizar, por ejemplo, el lunes, martes y miércoles fertilizas. Jueves y viernes descansas. Sábado fertilizas y domingo tienes que regar, ya sea con un riego ligero o fertilizas. Entonces, básicamente yo ando entre 4 días fertilizas y 3 días vas a regar, pero ya no le echas el fertilizante. Esto es un poco de ir jugando con el comportamiento de la planta, pero a veces la fertilización diaria está ahí presente, y por X causa el cultivo pues empezó a asimilarla, pero hay sobrantes. Entonces se le da un descansito 1 o 2 días a la semana y de nuevo. Dependiendo, todo el ácido es para bajar bicarbonatos y carbonatos. Siempre hay que saberlos utilizar. Todo va en función del precio, todo va en función de la capacidad económica. Todos los ácidos sirven. Recordemos que los fertilizantes no te suben el pH en el sentido estricto. Si tenemos un pH de 8, pues hay que bajarlo un poquito, ¿no? A 6.5.
¿Cómo lo bajamos? Aplicando yeso agrícola. Esto nos va a permitir estar jugando con esta situación del pH, no dejarlo bajar. Hay también algunos elementos o productos que nos bajan el pH, ácido o alcalino. Es cuestión de que en cada zona se pregunte cómo puedo regular mi pH. Te van a decir, ¿es alcalino o básico? Pero tú lo tienes que aplicar en función de tu fórmula de nutrición para que todo vaya en común acuerdo. Por eso es importante hacer la enmienda antes de entrarle al cultivo. En este caso nosotros hacemos enmiendas, es decir, estabilicemos el pH para que de ahí no se nos mueva hasta que acabe la producción. Y después hacemos otra enmienda. La aplicación de los ácidos se hacen en el agua, en el tonel, en el depósito. Ahí estabilizamos el agua, no hay ningún problema en ese sentido. Y antes de regar se estabiliza el agua, ya sabemos, si tenemos bicarbonato, pues echamos ahí sus ácidos y la estabilizamos y luego ya regamos. ¿Para qué? Para que sea homogénea esa agua. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde. Hasta luego.